Nosotros somos Lisbeth Jurado, Karen Montes y Arturo Cornejo. y al día de hoy verás el objeto de estudio 3 sobre las funciones matemáticas. Comencemos. Yo iniciaré con función, definición y conceptos básicos. ¿Qué es una función? Una función es una relación establecida entre dos conjuntos A y B que asigna a cada valor del conjunto A variable independiente y B una variable dependiente. Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que es. Estas son las variables independientes y estas son las variables dependientes. O sea que estas no dependen de nadie para poder ser ellas y estas dependen de estos números para poder estar aquí. Entonces, un buen ejemplo sería este número, el menos 2. Esto es el término absoluto. Entonces, para que un término sea absoluto, por ejemplo, aquí tenemos el menos 2, su valor absoluto sería quitar el signo, que es el menos. Entonces, pues lo relacionaríamos con el número 2. Entonces, aquí tenemos el menos 1. Y también lo mismo, le quitaríamos el signo negativo y su variable absoluta sería el 1. Y aquí con el 0, pues igual pues es 0. El 1 pues igual es 1 porque pues aquí pues no es más, no podemos agregarle otro signo que sea diferente, pues sería también 1. Y tenemos el número 2 que pues es igual, entonces sigue siendo 2. Y aquí tenemos un ejemplo de que si yo pongo el número 6 o 5 por aquí, que tenemos el número 5, pues yo puedo poner los números que se me antoje porque pues estos son las variables independientes. Claro, acá, si aquí hay un cambio, acá tengo que, debido a este cambio, surge una variable dependiente sobre este número. Por ejemplo, aquí pusimos el número 5 y como está el número 5 tenemos que poner su variable absoluta. Entonces 5, pues 5 y se relaciona. Y eso sería pues lo que es función, definición. Bueno, ahora hablaré sobre límite de una función. El límite indica el valor al que se aproxima una función cuando x se acerca a un punto determinado. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que está, por ejemplo, aquí nos está indicando el ejercicio que el límite es de 5, de x igual a 5. Entonces, pues aquí nos da una ecuación en la cual pues lo único que tenemos que hacer pues es sustituir la x por el número 5. Entonces, pues se pone el número 2, abrimos paréntesis para eliminar la x, y en la x, pues aquí nos está diciendo claramente que x es igual a 5. Entonces tenemos que poner el número 5 al cuadrado y luego menos 5, entonces abrimos paréntesis para eliminar la x, y ponemos el valor que nos está dando, que es el límite de x, 5 más 3. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, esto se hace por pasos. Primero se saca las raíces o los cuadrados. El cuadrado de 5 pues es 25 y lo ponemos aquí. Y luego pues bajamos estos porque el segundo paso pues ya son de que las divisiones y las multiplicaciones. Entonces pues ahora 2 por 25 nos da 50. 5 por 5 nos da 25. Y así se queda. Hacemos esta operación y nos da el 28. Esto significa que el límite de cuando x vale 5 es 28. Bueno, ahora yo les explicaré sobre continuidad de las funciones. Como primero te voy a explicar el concepto. Una función es continua si su gráfica no tiene saltos ni huecos. Debe cumplirse que el límite y el valor de la función sean iguales en un punto. Bueno, aquí tenemos un claro ejemplo y ejercicio de lo que es la continuidad de funciones. Aquí tenemos dos ecuaciones en las cuales nosotros vamos a descifrar si realmente son continuas. Y aquí nos está diciendo que determinemos la siguiente función, f de x es continua, y si es continua sería 2. Entonces, pues aquí lo mismo, pues tenemos que f de x, pues tenemos que sustituir. Entonces,
vamos a sustituir por el número 2. Entonces, pues aquí lo que hacemos pues es copiamos la misma ecuación, pero pues abrimos paréntesis para eliminar las x y vamos a poner lo que nos está diciendo que es el término continuo. Lo ponemos y ya 6, 2 por 2, pues 2 al cuadrado pues nos da 4, entonces aquí es igual a 6 menos 4 es igual a 2. Aquí tenemos que la primera ecuación sí nos da el número 2, pero ahora para saber si realmente estas funciones es una función continua, pues lo que tenemos que hacer es hacer lo mismo con la otra ecuación. Y pues lo mismo vamos a poner el 6 menos x al sí. Entonces pues lo mismo lo que vamos a hacer pues va a ser poner el número 2 aquí para eliminar las x. Y pues en total nos da que es 2 al 3, pues es 8 menos 6 que es igual a 2. Entonces aquí tenemos el resultado del valor de las ecuaciones que están aquí y pues nos da un resultado igual en ambas, lo que significa que esta ecuación sí es continua. Para identificar si una ecuación es continua o no es continua, pues obviamente tiene que ser igual los resultados de las dos ecuaciones. Si no es igual, pues quiere decir que no es una función continua. Y aquí como nos está dando que es el número 2, en los dos que es igual, entonces esta sí es una función continua. Bueno, ahora les estaré hablando sobre los límites al infinito. Bueno, concepto. Un límite al infinito es aquel al que tiende a f de x cuando la variable x se hace tan grande, tanto en positivo como en negativo, como queramos. Entonces la función f de x puede tender a un valor finito o puede diverger al infinito. Bueno, cuando estamos hablando del número infinito, estamos hablando de un número tan grande que no se puede contar. Tenemos un claro ejemplo como las estrellas, que es imposible pues, contarlas. Aquí tenemos varios ejemplos de ejercicios sobre los límites al infinito. El primero nos está diciendo que x es igual a infinito, entonces pues aquí tendríamos que sustituir las x por infinito, que es infinito al cuadrado, no, al cubo, más infinito a la quinta. Pues estamos hablando de números, pues sería infinito al cubo, infinito a la quinta, entonces estamos hablando de números que pues es imposible contarlos de los grandes que es, entonces pues aquí sería infinito porque pues no podemos decir con exactitud qué número, de qué número se trata, entonces pues sería infinito. Y aquí nos está hablando menos por x, y aquí también nos está diciendo que x es igual a infinito, entonces sería menos 2 por infinito, lo que esto pues hay que conservar bien el negativo. Ahí nos está diciendo que puede ser positivo como negativo. Entonces aquí como tenemos un número menos, pues sería 2 sería menos infinito. Así como nos estamos haciendo aquí. Porque pues también sería un número que pues no podemos contar, es un número muy grande que pues no sabemos con exactitud qué número sería. Y aquí nos está poniendo el ejemplo, ahora es una división 1 entre x, que también nos está diciendo que el límite es igual a x e igual a infinito. Entonces aquí un ejemplo con el cual, para explicárselos un poco más sencillo que entiendan, pues estamos hablando sobre 1 entre infinito. Entonces, pues vamos a poner un ejemplo sobre un pastel. Tenemos un pastel y un pastel para, por ejemplo, personas infinitas. O sea, no podemos contar con exactitud el número de personas que van a comer este pastel.
Entonces, pues hablemos sobre todo el mundo, que son pues muchos habitantes, ¿verdad? Para un solo pastel. Entonces yo tendría que dividir, así infinidad, o sea, muchas veces el pastel, lo cual pues la verdad pues no quedaría nada de ese pastel, o sea, casi migajas van a comer. Entonces pues la verdad, aquí pues es imposible, ¿no? Pues, es imposible un pastel para una infinidad de personas, pues es imposible. Entonces, pues aquí nos está dando a entender que es cero, porque pues no se puede un pastel para una infinidad de personas, que pues no les va a alcanzar a ninguna nada. Entonces, pues aquí sería cero. Y pues ojalá hayan entendido sobre los límites al infinito. Casi siempre van a dar infinito, excepto en las divisiones cuando el número 1 está aquí, ¿verdad? Okay. Yo les voy a enseñar lo que es una función cuadrática y su demostración gráfica. Lo primero que vamos a saber es el concepto, que es una función cuadrática, es un polinomio de segundo grado con su fórmula general, que es ax al cuadrado más bx más c. Lo primero que tenemos que saber es el vértice, y para saber el vértice necesitamos esta fórmula, que es menos b entre 2a. Para eso necesitamos la fórmula general que ya vimos. Entonces a tu fórmula pues la desglosas en a, b y c. En este caso la x es 1, el 6 es b, que es menos 6, y el c es el término independiente, que es el 5. Entonces para esto pues ya podemos usar esta fórmula y agarramos este, que es el b, y el a. Entonces menos 6 sobre 2a pues sería un 3, que aquí está la fórmula. Este como es negativo y este es negativo, estos dos negativos se hacen un positivo. Entonces es 6 entre 2 por 1, que aquí está el 1 que es de nuestra fórmula, queda 2 y esto daría un 3. Entonces este 3 es el vértice que necesitamos para saber pues de dónde topa nuestra línea de la parábola. Entonces este 3 lo ponemos en medio y abrimos pues para tabular. Y de aquí de este 3 agarramos dos términos hacia la derecha y hacia la izquierda, que sería un 2, un 1, un 4 y un 5. Para saber los términos de la y necesitamos sustituir este 3 con nuestra fórmula original. Entonces sería 3 al cuadrado, queda 9, menos 6 por 3, queda 18 más 5. Y eso nos da, o sea, eso resuelto da un menos 4. Y hacemos eso en todas, en el 2, en el 1, en el 4 y en el 5, que nos daría 0, menos 3, menos 4, menos 3 otra vez en 0. Y ya acomodados aquí, que este sería menos 4 y 3, que sería el 3 y el menos 4, que es este punto. Y de ahí vamos haciendo los demás puntos para que se haga la parábola. Y para saber si es positiva o negativa, tendremos que ver en el A. Si este es positivo, abre hacia arriba, y si es negativo, abre hacia abajo. Ahora yo les voy a enseñar cómo sacar el ingreso máximo. Para eso se usa esta fórmula, que es ingreso por precio óptimo sobre cantidad, que está representada por Q. Entonces para eso les traje un problema para enseñárselos un poco mejor. Un señor vende cobijas a 300 pesos, en una semana vende 370 cobijas a ese precio. Él ha determinado que por cada peso que disminuya venderá una cobija adicional a la semana. Bueno, entonces para eso vamos a desglosar la fórmula. Entonces ponemos aquí que es el precio óptimo, que todavía no lo sabemos, entonces vamos a poner una X, y la cantidad, que es Q. Y para eso ponemos los 70 que se vende a la semana, que es esto, más la cobija adicional que se va a agregar, y ponemos los 300 pesos, que es el precio fijo de la cobija, sobre una X, que es el precio óptimo que no sabemos. Entonces, multiplicamos primero 1 por 300, que nos da 300. Entonces lo sumamos y ponemos el menos x, que nos da 370 menos x. Bueno, ahora ya sabemos pues que es nuestra cantidad, que es la q, que es 370 menos x. Entonces lo sustituimos en la fórmula y ahora lo vamos a multiplicar por x, que es el precio. Entonces nos cuenta que va a ser x por 370, que va a ser 370x, y x por x pues es x cuadrado. Entonces se desglosa aquí. Y aquí se usa la fórmula general que está allá, que es A, B y C, entonces nada más tenemos A y B. Y ahora se usa la fórmula que está allá, que es para sacar el vértice, o la X. Entonces es menos B sobre 2A,
Entonces nuestra B es 370, entonces es menos 370. Y nuestra A es menos 1, entonces 2 por menos 1. Y esta, que es 185, es nuestro máximo ingreso. Entonces ahora que ya tenemos todo esto, vamos a sustituir esto de aquí con esto, porque esta ya es nuestra X, ¿no? Esto es nuestro precio óptimo y lo vamos a sustituir, que es lo que nos habíamos acá arriba. Entonces es menos 185 al cuadrado más 370, entre paréntesis 185, pues ya con todo ese cálculo. Bueno, ahora les voy a explicar la utilidad máxima. Para eso se necesita esa fórmula, que es utilidad máxima sobre precio óptimo menos costo por Q, que es cantidad. Y para eso, para explicárselo mejor, pues les traje un ejemplo. Una empresa puede producir artículos a un costo de $2 cada uno. Los artículos se han vendido a $5 cada uno y a ese precio los consumidores han comprado 4.000 artículos al mes. El fabricante planea incrementar el precio y estima que por cada $1 de aumento en el precio se generarán $400 menos cada uno. Entonces, para esto se desglosa la fórmula que ya tenemos. Entonces se desglosa por P, que es el precio óptimo, costo, y Q, que es la cantidad. Entonces, aquí se ponen los 4.000, que son los artículos que pues, han comprado los consumidores, los 400 que se van a distribuir. Entonces, son 4.000 menos 400, se pone el precio óptimo, pero eso ya sabemos que es X, menos los $5 que cuesta. Entonces, son 4.000 menos 400X, porque se multiplica esto de aquí adentro. Entonces, son 400 por X y 400 por 5. Serían 400X más 2.000, que serían igual de 6.000, menos 400X. Eso es nuestra cantidad, es nuestra Q. Entonces, al sustituirla en nuestra fórmula, serían menos 400Q cuadrada más 6.800X es igual, o sea, menos 2.200. Y entonces para eso ya se usa la fórmula general, que es A, B y C, y entonces esta es A, esta es B y esta es C. Y para eso ya se usa la otra fórmula, que es encontrar el vértice o la X. Entonces, el B son 6.800, que se ponen aquí, y 2 por A, y la A es 400. Entonces, haciendo ese cálculo, serían 8.5, y eso es nuestra X, que es nuestro precio óptimo. Entonces, se sustituye en esta fórmula que ya tenemos, y es menos 400 por 8.5 al cuadrado más 6.800 por 8.5 menos 1.200 da un total de $16.900 y esta es nuestra utilidad máxima. Bueno, lo siguiente que yo les voy a explicar es la definición de una derivada, que pues básicamente la derivada es un concepto matemático que describe la razón del cambio, una función de la pendiente de la tangente en una gráfica. También es un punto muy específico y mide cuán rápido cambia una función, o sea, qué tan rápido entra o sale, y qué tan rápido puede cambiar su valor de ser muy pequeñito a muy grande. Esto se refiere a que de un valor muy grande, la derivada es un pequeñito punto en donde podemos saber exactamente pues, el valor más pequeño que podría tener. 3. Buen día compañeros, yo les voy a explicar las derivadas conforme un formulario y el formulario sería el siguiente. Consta de 6 fórmulas. Entonces, que sí que es una derivada, bueno, eso ya lo explicó mi compañera justo anteriormente y pueden entender más o menos de qué van las derivadas. Pero bueno, aquí tenemos un formulario de exactamente cómo están todas las situaciones de cada derivada. La primera es, la C es igual a una constante. Siempre que tengas una constante y la vayas a derivar, te va a dar 0. La siguiente, la derivada de x respecto a x, siempre te va a dar 1. No te puede dar otra cosa, te tiene que dar 1. Ahora, la derivada respecto a un número se va a multiplicar por ese número y se le va a restar un coeficiente. Ahorita vamos a hacer un ejemplo a continuación para que entiendan el siguiente formulario. La siguiente, vamos a multiplicar lo mismo y se le va a derivar después. Es casi igual al anterior. El otro, la constante sale y se multiplica y se deriva. Y este es más de lo mismo, pero son más largos los problemas. Entonces, consta de 6 fórmulas y yo les voy a explicar cada uno con un ejemplo. Bueno, nuestro formulario dice que derivada de una constante respecto a x siempre tiene que dar 0. Se va a ver algo así. F de x es igual a 7. Siempre se va a ver con una constante que son los números, una letra, A, B, C.
son las constantes o un número solo. Entonces, siempre va a dar 0, entonces así se tiene que ver, f de x igual a 7 y esto es igual a 0. Así se tiene que ver la fórmula número 1 de nuestro formulario. Bueno, la siguiente fórmula se tiene que ver así. Nuestra derivada respecto a x de x se va a ver así. F de x es igual a x. Siempre va a venir la x sola, que es nuestra variable. Aquí puede venir una w y acá afuera también tiene que venir una w. Entonces, siempre se va a tener que ver así. Y esto nos va a dar 1. Independientemente de lo que quieras, te tiene que dar 1. Se tiene que ver igual a 1. Siempre se tiene que ver así. Y así se vería la fórmula número 2 de nuestro formulario. Bueno, nuestra fórmula número 3 dice que nuestra derivada respecto a x va a ser nuestro coeficiente multiplicado por nuestra constante o variable y se le va a restar 1 al coeficiente. Bueno, esto resuelto para empezar sí se tiene que ver uno de estos. Ahora para resolver lo siguiente, nosotros vamos a pasar nuestro coeficiente a multiplicar la constante de afuera junto con la variable, quedaría así. Y al 4 se le resta 1, ¿ok? Esto pasa a ser esto. Bueno, ahora lo siguiente sería hacer esto de aquí, que sería 4 por 3, 12. 4 por xx, y a nuestro coeficiente se le resta 1, quedaría un 3. Y este sería nuestro resultado. Así tendría que quedar nuestra fórmula número 3. Bueno, ahora vamos a explicar la fórmula número 4, aquí la tenemos anotada. Bueno, nuestro coeficiente lo vamos a multiplicar por nuestro número, que es la unidad, que aquí yo también lo tengo marcado, y después se va a multiplicar por la derivada de la unidad, y nos va a dar el resultado final. Bueno, es similar al anterior, pero ahora tenemos que separar estas dos partes. Aquí ya se las separé para que lo entiendan, para que tengamos que hacer las multiplicaciones. Bueno, esto va a pasar a ver si casi igual que el anterior, que sería 4, 3x, y si le restamos el coeficiente, que es 3, ¿ok? Bueno, ahora tenemos que derivar nuestra unidad, que es 3x. Bueno, derivándola sería restarle 1 a 1, que se elimina la x y quedaría un 3. Se multiplica por 3. Bueno, aquí en sí ya tendríamos, esto sería igual a nuestra fórmula. Es técnicamente lo mismo, están bien separados. Y ahora tenemos que resolverlo derivándolo. Ahora lo siguiente es multiplicar nuestro 4 por el 3 de aquí afuera, que sería 12. Y ahora vamos a multiplicar ese 12 por el 3 de aquí adentro, que sería 3x, que eso nos daría 36x. ¿Ok? Y lo siguiente sería multiplicarlo todavía por el 3 de afuera, que eso nos daría igual a 108x. Y se pasa nuestro número aquí arriba, que es el 3, a la 3. Y sería así completa la fórmula número 4. 3. Bueno, nuestra fórmula número 5 dice que se va a multiplicar la constante por la derivada de la unidad respecto a x. Bueno, aquí ya se lo separé nuevamente. El 6 es nuestra constante y la unidad es x cuadrada. Bueno, lo que se tenía que hacer es separarlo. Va a ser multiplicar la constante, que es esto sería nuestro número 6, por la derivada de nuestra unidad, que es x cuadrada, que en sí se transformaría a 2 por 1 son 2, y se le resta 1 al coeficiente de aquí, queda 1. Entonces sería 2x. Entonces 6 por 2x es igual a 12x. Y así se resolvería con esta fórmula, como pueden ver, son iguales. Y pues así se resuelve. Bueno, viendo la fórmula número 6 de nuestro formulario, se vería así, que sería la derivada respecto a x de u, v y w. Se suman, pueden restarse cualquiera, como ven el problema. En sí un problema de eso se vería así, f de x es igual a x al cubo más 4x más 10. Bueno, es prácticamente lo mismo que las derivadas solas como lo expliqué desde un inicio, pero pues ahora están juntas. Lo que tenemos que hacer es derivar primero u, que sería 3 por el 1 aquí, sería 3 y se le resta 1 al coeficiente y sería un 2. Entonces quedaría 3x cuadrada. Este es el primero. Y luego al 4x, el coeficiente x es 1, se multiplica por el 4 y se le resta 1 aquí. Entonces la x se elimina y queda positivo, sería 4.
Y esta es una constante, está solo. Siempre que derivas una constante es 0. Entonces, pues sería más 0. Que igual no se pone, pero pues para que lo entiendan. Y así quedaría el resultado de nuestra última fórmula. 3. Buen día, compañeros, yo les voy a explicar las derivadas conforme un formulario y el formulario sería el siguiente. Consta de 6 fórmulas. Entonces, que sí que es una derivada, bueno, eso ya lo explicó mi compañera justo anteriormente y pueden entender más o menos de qué van las derivadas. Pero bueno, aquí tenemos un formulario de exactamente cómo están todas las situaciones de cada derivada. La primera es, la c es igual a una constante. Siempre que tengas una constante y la vayas a derivar, te va a dar 0. La siguiente, la derivada de x respecto a x, siempre te va a dar 1. No te puede dar otra cosa, te tiene que dar 1. Ahora, la derivada respecto a un número se va a multiplicar por ese número y se le va a restar un coeficiente. Ahorita vamos a hacer un ejemplo a continuación para que entiendan el siguiente formulario. La siguiente, vamos a multiplicar lo mismo y se le va a derivar después. Es casi igual al anterior. El otro, la constante sale y se multiplica y se deriva. Y este es más de lo mismo, pero son más largos los problemas. Entonces, consta de 6 fórmulas, yo les voy a explicar cada uno con un ejemplo. 3. Bueno, nuestro formulario dice que derivada de una constante respecto a x siempre tiene que dar 0. Se va a ver algo así, f de x es igual a 7. Siempre se va a ver con una constante que son los números, una letra, a, b, c, son las constantes o un número solo. Entonces, siempre va a dar 0, entonces así se tiene que ver, f de x igual a 7 y esto es igual a 0. Así se tiene que ver la fórmula número 1 de nuestro formulario. Bueno, la siguiente fórmula se tiene que ver así. Nuestra derivada respecto a x de x se va a ver así. F de x es igual a x. Siempre va a venir la x sola, que es nuestra variable. Aquí puede venir una w y acá afuera también tiene que venir una w. Entonces, siempre se va a tener que ver así. Y esto nos va a dar 1. Independientemente de lo que quieras, te tiene que dar 1. Se tiene que ver igual a 1. Siempre se tiene que ver así. Y así se vería la fórmula número 2 de nuestro formulario. Bueno, nuestra fórmula número 3 dice que nuestra derivada respecto a x va a ser nuestro coeficiente multiplicado por nuestra constante o variable y se le va a restar 1 al coeficiente. Bueno, esto resuelto para empezar sí se tiene que ver uno de estos. Ahora para resolver lo siguiente, nosotros vamos a pasar nuestro coeficiente a multiplicar la constante de afuera junto con la variable, quedaría así. Y al 4 se le resta 1, ¿ok? Esto pasa a ser esto. Bueno, ahora lo siguiente sería hacer esto de aquí, que sería 4 por 3, 12. 4 por xx y a nuestro coeficiente se le resta 1 quedaría un 3. Y este sería nuestro resultado. Así tendría que quedar nuestra fórmula número 2. Bueno, compañeros, yo les voy a explicar ahora la utilidad marginal y el ingreso marginal. Vamos a empezar primero con la utilidad marginal. Bueno, aquí tenemos un problema que está llevado con los ingresos y los costos y va conforme a derivadas. Bueno, el problema dice lo siguiente. Un fabricante de carteras de cuero ha encontrado que el costo mensual de producir Q unidades, que es la cantidad de unidades de carteras, está dado por, que es nuestro costo a base de la cantidad de cosas que hacemos, 20,000 más 60Q dólares. Y el ingreso obtenido por la venta de Q, cualquier unidad, está dado por este ingreso de aquí, que es respecto a Q también, 50Q, bueno, 510Q menos 0,04Q al cuadrado. Bueno, aquí lo que nos pide el problema es que determinemos la unidad marginal para que esté respecto a que Q vale 3000. Y ya lo vamos a interpretar. Nuestra fórmula para sacar la unidad marginal es esta de aquí. La utilidad marginal respecto a Q es igual al ingreso respecto a Q menos el costo respecto a Q. Vamos a reemplazar esta fórmula con nuestra información que tenemos aquí en nuestro problema. ¿Cuál le puse? Bueno, ahora ya les voy a explicar sobre el ingreso marginal. Es casi igual a la utilidad marginal, nomás que pues lo voy a explicar de una forma más simplificada. Si la función de ingreso de una empresa es igual a 0.4x cuadrado menos 48x más 450,
nosotros vamos a determinar que X es 50, es la cantidad de productos más que queremos vender. Pero pues aquí obviamente simplificándolo es porque todo conlleva un costo, todo el producto que lleva y conlleva un costo y todo. Entonces aquí literal nomás vamos a usar, decir que queremos usar 50 más, queremos poner 50 más y pues vamos a hacerlo respecto a derivadas. Bueno, aquí está nuestra función y lo que tenemos que hacer primero es derivarlo, que sería 0.8x menos 48 y este se elimina. Entonces aquí sería, ahora vamos a reemplazar nuestra x por aquí nuestra función. Sería 0.8 por 50 menos 48. Bueno, cuando hacemos esta multiplicación de aquí, nos va a dar 40. Esta es nuestra multiplicación de aquí. Y se le resta el 48. Eso nos va a dar una cantidad de menos 8. La verdad, está muy cortillo de hacer, pero aquí vamos a determinar que si nosotros queremos hacer 50 unidades más para obtener un mayor ingreso,